de ese entorno, conceptos básicos de riesgo, componentes de los escenarios de riesgo, que es un elemento para hacer análisis de riesgo, y generalidades en la gestión de riesgo tecnológico, para finalizar con los roles y responsabilidades de la gestión del riesgo tecnológico. Al final de todo, dejaremos las preguntas para el final. Según COVID de ISACA, el objetivo del gobierno se centra en estos tres pilares fundamentales. La obtención de beneficios, o sea, que sea rentable lo que se está haciendo, porque si no, ¿para qué se está haciendo? Optimizar el riesgo desde el punto de vista del costo-beneficio y optimizar los recursos disponibles, bien sean humanos, financieros o de cualquier tipo, el tiempo y todo eso. Entonces, digamos que la gestión de riesgo siempre va a estar como en una balanza, no hay nada escrito. Si ustedes son gestores de riesgo, se deben dar cuenta que cada quien aplica la metodología como la entiende, establece sus políticas a su manera, porque al final, siempre al estar un componente de costo-beneficio, hay subjetividad y hay una capacidad que está relacionada con el gestor y no hay una sola forma de hacer las cosas, digamos, una forma, cada quien tiene su forma creativa de gestionar riesgo. Aquí les presento un marco que es el ISO 38500, que se habla del gobierno de tecnología. Hace unos años, tecnología tenía como su propia agenda dentro de las empresas, tenían sus propios proyectos, tenían su presupuesto y usaban su presupuesto como ellos entendían. De hace como 10 años para acá se ha venido hablando mucho, sobre todo con COVID, cuando puso como separó gobierno de gestión, y de ahí hay infinitos marcos han incorporado una parte de gobierno. Una parte de gobierno lo que busca es enlazar los intereses de la organización con la tecnología como un habilitador, porque salvo que sea una empresa tecnológica, tecnología existe para que el negocio pueda hacer lo que está llamado a hacer. Si usted tiene una tienda virtual, la tecnología que usted usa, que es el Instagram, el WhatsApp, el link de pago, el courier, el Uber Eats, lo que sea, por donde usted manda su mercancía, eso es una tecnología que lo ayuda a usted a vender lo que usted está vendiendo, pero su negocio es vender, su negocio no es la tecnología. Y lo mismo pasa con los bancos y con la mayoría de las organizaciones. Los laboratorios de exámenes de sangre, o sea, ellos utilizan tecnología para facilitar el logro de sus objetivos, pero ellos no son una empresa tecnológica. Entonces sus intereses no son tecnológicos. Este marco de gobierno se basa en principios. Hay unos que se basan en principios, hay otros que se basan en procesos como COVID. COSO también se basa en principios. Entonces esos son los 6 principios de responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, conformidad y comportamiento humano. Responsabilidad, que todo el mundo sepa qué hacer y tenga la autoridad para hacerlo. La estrategia es lo que les decía al principio, cómo obtengo beneficios, pero manejo los riesgos con los recursos disponibles y cómo voy haciendo como ese juego entre lo que tengo que invertir, en qué lo invierto, cómo elijo, o sea, qué hago primero, qué dejo para después, con quién hago una alianza y así, o sea, es como muevo las fichas, ¿no? Como yo gestiono. La adquisición, que es la compra, que no compremos de más, que tampoco nos quedemos por debajo de la capacidad necesaria. El rendimiento es la efectividad en las operaciones, que lo que compremos tenga la velocidad, el tamaño, la capacidad, que los equipos de trabajo se muevan con la agilidad que necesitamos, que funcionen. La conformidad, que estén en cumplimiento, que cumplan las normativas, las leyes, los reglamentos, las políticas internas, estándares, mejores prácticas y todo lo que rija la industria donde funciona su empresa. Y finalmente el comportamiento humano, que tiene muchas aristas, o sea, está desde la capacidad, desde la actitud, de la ética, la probidad, del recurso humano, la confiabilidad, la confianza, todo eso, ¿no? Entonces, el dibujo de acá de la derecha establece a través de qué elementos el gobierno gobierna la redundancia. Y hay 3 procesos básicos: evaluar, dirigir y monitorear, que coinciden con los procesos EDM de COVID, ¿verdad? Aunque esto es una ISO, pero al final todos los marcos entre ellos se van alineando. Entonces, esto establece que
al gobierno le llegan las presiones del negocio, la competencia, los cambios en el mercado, las regulaciones obligatorias. Si tienes un regulador, si eres un banco, tienes a la superintendencia o tienes al Banco Central. Si eres otra industria, tienes la superintendencia de seguros. O sea, cada quien tiene como su propio regulador de parte del Estado que le establece directivas. Las expectativas de las partes interesadas, que pueden ser clientes, proveedores, los mismos empleados son partes interesadas, y las necesidades del negocio como tal. Si tú quieres crecer, si tú quieres abrir una sucursal más, si tú quieres duplicar tu número de clientes, tienes que aumentar tus capacidades de tecnología, pero tienes que cuidar el costo-beneficio, optimizar los recursos, no comprar de más, no quedarte por debajo. O sea, todo esto es como un juego de malabares, ¿no? Entonces, este marco establece que los órganos de gobierno alinean a la gestión a través de estrategias y políticas. Ellos dicen lo que quieren hacer, lo que van a hacer primero, cómo lo van a hacer, y regulan a través de las políticas internas cómo se va a ejecutar. Los responsables de gestionar o de realizar las actividades le suben al gobierno las propuestas y los planes. O sea, si él me dice, tu estrategia es que hagas el proyecto A primero que el proyecto B, yo le voy a decir, mira, yo necesito hacer el A, pero también tengo cosas que dependen y lo voy a hacer de esta forma. Entonces tú le subes propuestas, ¿verdad? Yo voy a hacer A, pero cuando vaya por la mitad de A empiezo B, porque si no, para el año que viene no me va a dar este proceso, etcétera. Y también le suben a través de métricas, ¿verdad? Le suben los indicadores. Cómo estamos con el rendimiento y con la conformidad. Estos son los indicadores de disponibilidad, el tiempo, el uptime del lado de tecnología, cómo estamos con el cumplimiento, cómo estamos con los hallazgos de auditoría, si se han cerrado, si no se han cerrado, si están vencidos, los hallazgos de las superintendencias, los que nos visitan la superintendencia y ese tipo de cosas. Ahora les muestro el modelo de las 3 líneas. Como ven, arriba están los órganos de gobierno con los roles de integridad, liderazgo y transparencia, porque se establece que la cultura de riesgo y la cultura de la organización se marca desde los órganos de gobierno. O sea, si tú tienes unos órganos de gobierno que buscan culpables y no que buscan soluciones, ese liderazgo permea, ¿verdad? Y el resto de los managers, de los gerentes, van a tener esa misma cultura porque eso es lo que le está exigiendo su superior. Están las áreas de dirección, que son los responsables de ejecutar, que nosotros llamamos que es la primera línea, que son los que están frente a los procesos del negocio. Y existen unos roles de segunda línea, donde estamos riesgo, cumplimiento, seguridad cibernética, que somos como una línea que está un poco separada, porque no estamos de frente al proceso, pero sí estamos cerca para irlo monitoreando y velar que no se desalinee, o sea, que se mantenga dentro de los parámetros establecidos, y cuando existan desviaciones, los llamamos a regularizar a través de planes de acción, de planes de tratamiento, de escalar a los comités las acciones que estamos viendo para que se tomen decisiones y se establezcan las responsabilidades y los tiempos y ese tipo de cosas. Y existe una tercera línea de independiente, que es auditoría, que se encarga de velar que la línea 1 haga lo que tiene que hacer y que la línea 2 haga también lo que tiene que hacer. Si ustedes ven, la gestión de riesgo está en la línea 1. Los dueños de los procesos son los llamados a gestionar los riesgos, porque son los que conocen el proceso. Y los riesgos son los elementos o los eventos que te pueden a ti separar del logro de tus objetivos. O sea, si tu objetivo es llegar a La Caleta, tú tienes que tener los 60 pesos del peaje, tú tienes que tener el vehículo en condiciones, tienes que tener el combustible, tienes que tener todo lo que tú necesitas para llegar allá. Entonces, solo tú puedes gestionar los tiempos porque tú eres el que conoce tu vehículo, tú eres el que sabe cuánta gasolina tienes, tú eres el que sabe si tienes un paso rápido o no, si lo tienes que recargar o no. Las líneas 2, o sea, las segundas líneas, que son las áreas de riesgo y de cumplimiento y de seguridad, los que tenemos es una formación especializada en gestión de riesgo. Y apoyamos. Si tú sabes de riesgo tecnológico, tú puedes apoyar y decir, mira, eso no es un control de cifrado, por ejemplo, no es un control para disponibilidad, es un control para confidencialidad. Si tu problema es de disponibilidad o tu riesgo es de disponibilidad, no me puedes decir que vas a hacer un encriptado, porque no, eso, una cosa no se usa a la otra, ¿no?
Y también en la metodología, en la forma de redactar los controles, en la forma de documentarlos. O sea, somos un área asesora y nos encargamos con los insumos que nos entrega la primera línea, de los riesgos identificados, de los valores de los indicadores, de analizar esos datos y elevar a los comités si tenemos alguna preocupación o si nos parece que un proceso como va no va a cumplir la meta en el tiempo adecuado o se está quedando corta de recursos o las plataformas no tienen estabilidad porque todos los meses hay una caída y baja la disponibilidad de los servicios. Entonces hay que hacer un análisis más profundo, a ver por qué se están cayendo las plataformas, a ver qué es lo que tenemos que aprovisionar mejor, dónde se tienen que mover los recursos, porque hay ya eventos materializados. Cuando se habla de riesgo, se habla de posibilidad, pero cuando uno monitorea, monitorea también la realidad. Entonces, un evento materializado siempre va a ser más importante que un riesgo documentado en una matriz, que es una posibilidad. Una cosa es una realidad y lo otro es una posibilidad. Les pongo este dibujito de la primera línea, la segunda línea y los objetivos estratégicos, como para que entiendan que la función de la primera línea y la segunda línea es una función articulada. Si uno se detiene, el otro tampoco se puede mover. La función de riesgo no puede gestionar riesgos. Si la primera línea no identifica, no analiza, no entrega indicadores, no hace su trabajo. Ni al revés. O sea, si la primera línea sí hace su trabajo, pero la segunda línea no elabora los perfiles de riesgo, no tiene los dashboards donde muestra los indicadores al día, no hace los análisis, no establece los apetitos, no, ¿qué le va a subir a la alta gerencia? Y todo esto existe para que la organización logre lo que está llamada a hacer, cumpla sus objetivos estratégicos. Tecnología es un apoyo, tecnología es una herramienta. Tecnología no es la razón de ser de la empresa a menos que sea una empresa tecnológica. Entonces, tecnología no es la protagonista es la empresa y sus objetivos. Entonces, TI tiene que ser siempre un habilitador, permitir que la empresa logre sus objetivos. Y nosotros como riesgo y como riesgo tecnológico especializado tenemos que identificar qué de la empresa depende de una tecnología y qué riesgos tiene esa tecnología para garantizar que los estamos tratando y que nuestra empresa va a seguir existiendo. O sea, va a poder lograr sus objetivos porque la tecnología que le ayuda a hacerlo va a estar allí disponible. Se va a manejar la obsolescencia, se va a manejar la eficiencia de los procesos, vamos a tener recursos disponibles en la capacidad y la cantidad, el recurso humano va a estar formado, etcétera. Las categorías de riesgo TI, según COVID también. Esto es como una clasificación. Cuando tú identificas un riesgo tecnológico, tú deberías saber si ese riesgo existe como una habilitación, como TI como habilitador, es decir, que es un proyecto del negocio, pero que requiere tecnología para llevarse a cabo. Cuando los bancos hacen estos proyectos de onboarding digital, el negocio quiere aprovisionar clientes a través de un app o de una página web, pero hay toda una tecnología que tiene que desarrollarse, unas aplicaciones, unas verificaciones, unas pruebas de vida, de que la persona no le haga usurpación de identidad, que sea legítimamente ella, que se pueda identificar legalmente, para yo poder decir que ese aprovisionamiento de usuario fue legítimo y no que otra persona se hizo pasar por mí y abrió una cuenta en mi nombre en un banco X. Ese es un proyecto del negocio para captar más clientes, pero la tecnología es la que lo permite. Es todo el desarrollo de la app, todo el desarrollo de la página, todas las verificaciones biométricas, lo que permiten que eso sea realizable. A través también de la entrega de programas y proyectos GTI, que son los propios proyectos GTI. Si usted tiene un AS400 que usted tiene que reemplazar, eso es un problema suyo de obsolescencia tecnológica, pero que afecta al negocio. Pero ¿quién es el que lleva la batuta del sponsor de ese proyecto? Tecnología. Porque al final es un manejo de obsolescencia de un hardware y le toca, es un proyecto tecnológico. Entonces, los riesgos relacionados con la entrega de programas y proyectos son de los costos de los proyectos, de la calidad de los proyectos, de la relevancia de los proyectos. Inclusive,
En algún momento que se hablaba de continuidad, se hablaba mucho de alta disponibilidad. Y la gente que hacía compraba 2X, 2 de todo. Y en el de contingencia compraba 2 de todos, pero un poco más barato. Entonces, al final, cuando tú pasabas para contingencia, la contingencia no era tan robusta como la primera, porque incluso hasta las comunicaciones eran más lentas o eran más pequeñas, menos ancho de banda, y no podía soportar la operación, pero yo tenía una contingencia 2X aquí, 2X allá. Ahora con los temas de la nube se entiende que eso es demasiado, que de repente no tienes que tener 2X, puedes tener 1,5, dependiendo de la arquitectura. O sea, hay otros juegos y eso viene por lo que les dije al principio, la optimización de los costos. La optimización de los costos para garantizar obtener más beneficios. O sea, gastar en lo que de verdad necesitamos gastar. Y finalmente, la tercera clasificación es en la entrega de operaciones y servicios, que las redes funcionen correctamente, que el Internet funcione correctamente, que la mesa de ayuda, el soporte esté bien, que los incidentes se resuelvan de una manera oportuna, que los problemas se investiguen. O sea, que toda la gestión de tecnología, entregando servicios, que si se me daña una máquina me la reemplacen con rapidez, que el aprovisionamiento de usuarios sea oportuno, etcétera. Que los cambios de las permisologías si necesito acceder a un file share, si me cambian de departamento y necesito acceder a ese de otro departamento, no me muden a mí de departamento y pasen una semana para darme los accesos. O sea, que funcione de manera adecuada, o sea, de manera oportuna cuando se necesita. Que no tenga retrasos, que sea eficiente. Desde mi punto de vista, el enfoque primordial del entorno de riesgo tecnológico está asociado con la cultura, y en la cultura está mucho lo que llaman el tone de top, que sea la cultura la rige la alta gerencia. Si la alta gerencia es permisiva, esa permisividad permea y todo el mundo es relajado. Si la alta gerencia es estricta, permea y todo es estricto. Si la alta gerencia no le importa la calidad, a los demás abajo ustedes pueden tener por seguro que les importa menos. Los factores que son como los elementos que permiten que algo sea, que un riesgo sea más posible de ocurrir, y la comunicación. En las empresas donde la cultura es, por ejemplo, a la culpabilización, la comunicación de los riesgos prácticamente no se da. Las cosas explotan cuando explotan, porque nadie se atreve a decir que identificó algo, no vaya a ser que le peguen ese FAO a él y le toque resolver o lo voten a él porque fue el que lo vio. Entonces, aquí les paso los elementos de la cultura. Hay culturas que son conservadoras, que tienen aversión al riesgo, que hacen proyectos, procesos que casi no cambian sus productos y servicios, invierten poco en la innovación porque se quieren mantener como dentro de lo que llaman la zona de confort, dentro de lo que está más controlado, de lo que los expone menos, aunque también ganen menos. Hay otros que aceptan el riesgo, o sea, están conscientes de que esa actividad trae un riesgo y lo aceptan. Si pasa algo, simplemente lo aceptan. Y está una cultura agresiva que no es recomendable, que es tomadora de riesgo, pero no está consciente si el riesgo que está tomando le permite permanecer en el mercado. O sea, puede ser que asuma tanto riesgo que llegue un momento en que desaparezca porque había un riesgo que no podía manejar y que lo saque del mercado. O sea, que no maneje redundancia de los equipos, un día deje de dar servicio, no tenga equipos de reemplazo donde montar un proceso alterno, pase una semana afuera y se le vayan todos los clientes y digan, no, esta gente yo no vuelvo a contratar con una gente así, pasé una semana y ni siquiera aparecieron. Con respecto al comportamiento, esta es la que le dije, la cultura de asignación de culpas es un comportamiento castigador del resultado negativo. Esta es una cultura que no permite el crecimiento porque se penalizan los errores y parte de crecer y de crear es errar. O sea, nadie nació aprendido. El ensayo y error sigue siendo un método de aprendizaje efectivo, muy efectivo. Y finalmente, lo que yo entiendo que es el comportamiento respecto al riesgo ideal, que es la gestión. Gestionar es seguir los ciclos, identificar, analizar, elegir la respuesta, o sea, informar y hacer el ciclo completo de la gestión de riesgo. Los factores se pueden clasificar de esta forma. Hay muchos factores. Los factores de riesgo operacional, por ejemplo, son personas, procesos, tecnologías y eventos externos.
Estos son los factores del riesgo como tecnológicos, ¿verdad? El contexto externo a la empresa, factores económicos del mercado, tasa de cambio del mercado, ciclo de vida del producto, industria y competencia, que cambie la regulación, la situación geopolítica, que haya guerra, aquí que haya ahora elecciones, que haya se retraiga la economía por el tema de las elecciones, el estado de la tecnología y su evolución. Hay países donde no llegan las últimas tendencias de la tecnología, que no lo soportan, que las redes de comunicaciones no soportan altas velocidades, etcétera. El panorama de amenaza que puede estar también asociado a la región, el contexto interno, las metas y objetivos de la organización, la complejidad de la organización y el manejo del cambio, el modelo operativo, las prioridades estratégicas, la cultura, una vez más, la capacidad financiera, que es una organización que maneje un gran presupuesto o que tenga muy poco dinero para operar y no pueda permitirse ciertas cosas y tenga que estar siempre como que no puedo comprar una herramienta para hacer eso, tenemos que hacerlo a mano, o sea, como que haya que siempre buscarle una vuelta. Las capacidades de la gestión del riesgo, esa es la capacidad que tiene el gobierno para gestionar el riesgo, o sea, qué tan responsables sean del riesgo o qué tanta sea su cultura, como vimos anterior, su comportamiento. ¿Cómo se comporta el gobierno con respecto al riesgo? Si buscan culpables, si lo gestionan, si lo aceptan o si simplemente dejan que venga todo lo que venga hasta que desaparezca la empresa porque no, al final lo gestionaron más. Y las capacidades de la propia gestión de riesgo, que las personas encargadas de la gestión de riesgo estén preparadas para hacerlo. Y hay otras capacidades relacionadas con TI, y es la capacidad de la organización para gestionar el uso de la tecnología. Hay organizaciones que tienen una tecnología de punta, pero no tienen usuarios adiestrados, no la saben utilizar. Que tienen unos escáneres que hacen 50 cosas y la gente no sabe utilizarlo, lo que hace lo usa de fotocopiadora. Y después escanea y hacen cosas así. O sea, si usted tiene firma electrónica, enseña a la gente a usar firma electrónica. Haga sus políticas para que la firma electrónica valga como la manuscrita. No ponga a la gente a imprimir, firmar y escanear, porque eso no es transformación digital. Eso es gastar hoja y una locura. Y finalmente la comunicación del riesgo tecnológico. Pero esto todo está enlazado con la cultura. En una cultura que busca culpables no se comunica adecuadamente el riesgo tecnológico. La comunicación eficaz del riesgo tecnológico tiene estos tres elementos. Una, que yo pueda comunicar el estado a través del perfil de riesgo, de los indicadores, de los eventos de pérdida, de los eventos materializados, de los incidentes tecnológicos y cibernéticos. Hay una expectativa que es la que establece el gobierno a través de la línea donde baja la estrategia. Él baja la estrategia, la política, la conciencia y dice a los órganos inferiores qué es lo que espera que haga. Yo espero que tecnología tenga todas estas responsabilidades y me dé todos estos frutos. O sea, cómo se maneja la expectativa de las partes interesadas. Y la capacidad, que es la madurez del proceso de gestión de riesgo. Si usted no tiene datos, si usted no tiene matriz, si usted no tiene un sistema que gestione riesgos, si usted maneja todo a mano y se pueden cometer errores y se sobrescriben, su proceso no es maduro, entonces su data no es confiable. Y en definitiva, la comunicación del riesgo que usted haga puede no ser valiosa porque no tiene una data confiable. En esta partecita, yo les quise como decir más detalladamente las áreas de interés de la propia gestión de riesgo, no tanto ya del entorno de riesgo, sino de la gestión de los riesgos. A mí me gusta siempre conceptualizar como para que todo el mundo tenga la misma idea. Un riesgo, un evento, es una posibilidad de que un evento ocurra y afecte el logro de los objetivos. Es una incertidumbre sobre los resultados. Los riesgos también pueden tener resultados positivos. O sea, por ejemplo, cuando salieron los Bitcoin, era una tecnología emergente, estaban muy baratos, hubo personas que compraron y ganaron un tiempo. Después el Bitcoin bajó y parecía que la gente perdió, pero el que tuvo fe y los mantuvo volvió a subir y ahorita tiene otra vez su dinero. Entonces, siempre hay una posibilidad de ganancia, una posibilidad de pérdida o de al menos conservar el valor. Si no pierdo, por lo menos conservar el valor también es un incentivo para gestionar los riesgos. Y el riesgo tecnológico, que es el riesgo del negocio asociado con el uso, propiedad, operación, involucramiento.
Este riesgo consiste en que los eventos relacionados con la tecnología que pueden impactar el negocio. Y eso es como lo que les dije inicialmente. Si usted tiene una tienda virtual y se cae Instagram, usted se queda sin negocio. Entonces, su riesgo tecnológico es su dependencia de Instagram, que es una plataforma que usted no controla. Debería entonces, pensando en la continuidad, el riesgo tecnológico está muy asociado con la continuidad, con la permanencia. Debería tener una paginita web donde tenga su catálogo, porque Instagram no depende de usted. Estos son otros conceptos de riesgo. El riesgo inherente es el propio de la actividad a realizar. Es un riesgo que existe por simplemente usted entrar en esa actividad. Si usted tiene un vehículo, usted puede chocar. Eso es una posibilidad. El que no tiene vehículo no va a chocar. El que no se casa no tiene un riesgo de divorciarse porque no cumple la condición principal, que es estar casado. El riesgo controlado es el que resulta de la aplicación de los controles para disminuir la posibilidad. Si usted no se quiere divorciar, usted es una persona responsable con sus obligaciones, trata bien a su esposa o esposo, se comunica de manera apropiada, es respetuoso, entonces tiene más probabilidades de que no le pase. Y la tolerancia al riesgo es como un margen dentro del cual yo se puede desviar, pero igual no me pone en peligro de desaparecer. Es como cuando uno va a comprar algo y uno dice, mira, yo quiero comprar un pantalón de 4,000 pesos. Pero si consigo uno de 6,000 que me gusta, puedo llegar a 6,000, pero no puedo comprarme uno de 10,000 porque ya eso me daña el presupuesto totalmente. Entonces es como un margen de juego, digamos, ¿no? Unas barreras. Los que trabajamos en riesgo sabemos que los indicadores de apetito tienen que tener esa tolerancia y cuando se esté tocando alguno de los valores de tolerancia, bien sea para arriba o para abajo, uno tiene que levantar la bandera y decir por qué se desvió y tratar de remediar, porque si se excede, sí pudiera traer una consecuencia que no podemos soportar. Los escenarios de riesgo son como cuando uno, como les dije, que el riesgo es una posibilidad, cuando uno gestiona riesgo, uno tiene que traducirlo a algo que pueda pasar. Uno tiene como que contar una historia. Un escenario de riesgo es una historia que uno dice, si hay un acceso no autorizado por un actor malicioso que vulnere la VPN y se lleve los datos de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces yo tengo como que en los escenarios siempre tener como claro quién sería el agente de amenaza o el actor, cuál sería la amenaza, qué permite que eso pase, qué vulnerabilidad, qué debilidad hace que eso sea posible o que lo facilita. Una vulnerabilidad no es un riesgo, porque si ustedes ven el dibujito, ¿verdad? El muñequito es de madera y esa es su vulnerabilidad. Él es vulnerable a ser quemado. Pero si el actor no le prende el fósforo, él no le pasa nada. O sea, para que exista un riesgo tiene que haber un detonante, algo que lo activa, que lo causa. Los tipos de eventos de riesgo tecnológico son eventos de amenaza, eventos de pérdida y eventos de vulnerabilidades. Un activo es algo de valor, ya sea tangible o intangible, que vale la pena proteger. Hay personas que describen riesgos y te dicen que no hay un especialista, un arquitecto de seguridad. ¿Y eso qué? Eso es una palabra. ¿Qué pasa si no hay un arquitecto de seguridad? Tú tienes que establecer en el riesgo qué es lo que se pierde, cuál es el impacto. ¿El impacto sobre qué? ¿En qué me afecta que eso exista? No es una oración, tiene que tener un impacto y tiene que tratar de protegerse algo. Que por no tener un arquitecto de seguridad no estamos velando porque la privacidad de los datos se resguarden, por ejemplo. Se resguardan los datos que tienen que personales de clientes. Entonces, como que tú tienes ¿qué es lo que quiero cuidar? ¿Qué es lo que se me va a afectar? ¿En qué magnitud se me va a afectar? Una vulnerabilidad aumenta la posibilidad o el impacto, pero en sí misma no es un riesgo. Las áreas de interés de la gestión del riesgo tecnológico, según IT Risk, son hardware, software y todos sus sabores, aplicaciones, utilitarios, sistemas operativos, plataformas,
redes y temas ambientales, de humedad, temperatura, en los casos donde la gente tiene data center. Ahora que todo el mundo está en las nubes, eso es un problema del proveedor. Pero cuando uno terceriza la actividad, pero sigue siendo uno responsable. Yo coloqué los proveedores o terceros porque efectivamente el riesgo de terceros está cada día teniendo más auge, porque inclusive ha habido muchas brechas que han sido posibles gracias a que han aprovechado los accesos de los proveedores de aires acondicionados, no sé qué, para entrar en las redes y cometer sus fechorías. Entonces las empresas, por muy robustas que sean, siempre tienen unos accesos autorizados a proveedores, siempre tienen unos entes interconectados. Y de hecho la gestión de riesgos tiene que llegar hasta los proveedores, hasta los terceros, para garantizar que tengan acuerdos de confidencialidad, que estén puestos por contrato los niveles de servicio, las penalidades, porque efectivamente nos pueden comprometer. Dentro de cada uno de esos que les comenté, estos serían como los temas de interés, ¿no? En el hardware, la obsolescencia, el mantenimiento, la configuración, el robo, la pérdida, o sea, todos estos son como que causas del riesgo, ¿verdad? O sea, pérdida de plataformas críticas por obsolescencia del hardware que la alberga, por ejemplo. En los software y las aplicaciones, los errores lógicos, la incompatibilidad, el manejo de versión, la validación, la pérdida de código fuente, la trazabilidad, que no tengan logs. Que no tengan logs es un tema gravísimo porque no nos permite identificar, reproducir los eventos una vez que estos ocurran, los incidentes, ni establecer responsabilidades, ni poder hacer mejoras, ni lecciones aprendidas, ni nada de eso. Los utilitarios que haya disponibilidad de los controladores, que haya parchado para esos drivers, que tengan compatibilidad. Hay unos drivers que se quedaron en versiones anteriores de Windows y no migraron para las nuevas, entonces usted no puede hacerle upgrade a su sistema operativo porque algo que usted usa que es prioritario para usted, no hay un driver en esa versión del sistema operativo. Los propios sistemas operativos, el parchado, las debilidades del control de acceso, la complejidad, fallas en la configuración o en la interoperabilidad. Las propias plataformas, hay unas plataformas que son más seguras que otras, porque hay unas plataformas que son más arcaicas que otras, que tienen menos, que cuando tú les listas la cantidad de vulnerabilidades o la cantidad de parches o de exploit que existen, hay unas que tienen menos, hay unas que tienen más, hay unas que son más vulnerables que otras, hay unas versiones de sistema operativo que son más vulnerables que otras. En las redes, los errores de configuración, las posibilidades de interceptar tráfico, la insuficiente o excesiva redundancia y la excesiva es por un tema de costos. Y como le dije, esto es un balance de costo-beneficio todo el tiempo. La protección inadecuada de las redes. Y en los ambientales, la falla en el suministro eléctrico, temas de UPS, de plantas eléctricas, de inversores, de todo eso. Fallas en temperatura y humedad. Bueno, inclusive no tiene que ser un centro de datos. Los mismos equipos, los laptops, si pasan todo el día encendidos y no tienen cómo respirar y el lugar no está suficientemente refrigerado, también pueden tener un tema de temperatura y apagarse. Fallas en el control de acceso físico y temas de salud ocupacional. Y de los proveedores, eso, que tengan acceso a nuestras facilidades, que le hagan ingeniería social al proveedor y entren con una camisa de su proveedor y sea un atacante, un insider, un atacante. Y las áreas de interés desde el punto de vista de las comunicaciones digitales serán la nube, los data centers locales o los esquemas híbridos de almacenamiento. Esto lo quise traer porque yo trabajo en la banca, entonces desde que salió el reglamento de seguridad cibernética y de la información, la gente tiene una mezcla en su cerebro de los riesgos tecnológicos y los riesgos cibernéticos. El reglamento de seguridad cibernética y de la información habla de los riesgos tecnológicos de origen cibernético. No todos los riesgos tecnológicos tienen que ver con ese reglamento, ni tienen que ver con los marcos de referencia que él habla. Porque un riesgo tecnológico es un riesgo de la tecnología, que puede estar en lo que le dije antes, en un proyecto de tecnología, en un proyecto de la empresa que tiene una dependencia tecnológica o en la entrega de operaciones y servicios.
Pueden ser errores en el software, pueden ser defectos, fallas, problemas de configuración, mala administración, y están como los factores principales, personas, tecnología y procesos, y la respuesta a ese riesgo siempre es, o casi siempre es, colocar un control, bien sea detectivo, correctivo, preventivo, que me diga, voy a hacerle una revisión de código a las aplicaciones internas para garantizar que no tengan errores lógicos. Voy a revisar un Configuration Manager para que vea que todos los switches y todas las cosas tienen la misma configuración. Un Integrity Monitor para saber que no me han cambiado la configuración de los controles de seguridad. Un CIEM, un Machine Learning que vea todos los accesos administrativos, quién está escalando privilegios y para qué. Y con eso vigilo a los administradores. En el riesgo cibernético está un adversario. Hay una persona con la intención, una persona o un robot o una inteligencia artificial o lo que sea, hay una fuente que intencionadamente quiere hacer daño, quiere acceder a tus datos y nada de eso es para nada positivo. La respuesta ante el riesgo cibernético siempre son controles, pero son controles que van destinados a proteger, a defender, a contener. Si es de confidencialidad, a cifrar, para que si te llevas los datos no los puedes utilizar. Si es una denegación de servicio, tengo un esquema de redundante o tengo una cosa que manda el tráfico para otro lugar y lo desvía de mi fuente para yo seguir disponible para mi cliente mientras voy dropeando todo el tráfico de botnet y cosas que quieran tratar de tumbarme o de desaparecerme. O de contención, del tipo honeypot, tipo VLAN, alguna VLAN, desconecto lo que se infectó y se quedó el ataque en esa área, pero por la segmentación no se pudo propagar a las otras áreas de la red, por ejemplo. El riesgo tecnológico y el riesgo cibernético también se gestionan de manera distinta. El riesgo tecnológico está muy asociado como a los procesos y quizás a los activos, pero los activos en las funciones de que hay un error de configuración, hay una falla en la disponibilidad, hay una degradación del servicio, hay una disminución del ancho de banda o hay un tema de ese tipo, ¿verdad? En el riesgo cibernético se habla más de activo, del factor de exposición, incluso se calcula la pérdida esperada. O sea, las decisiones de actuación sobre el riesgo cibernético siempre tienen como un componente de calcular, ¿no? De calcular para establecer el costo-beneficio más aterrizado y más económico. El otro es como más procedimental, más no financiero, ¿no? Más de que se me degrada la operación, de que no soy eficiente, de no soy eficiente en la entrega de productos y servicios, no respondo a tiempo, no cumplo CLA, mis procesos son muy lentos, no tienen respuestas predecibles, etc. Finalmente, tengo aquí los roles y responsabilidades de la CIA. Yo soy gerente de riesgos no financieros y continuidad del negocio. Entonces siempre hay como unas discusiones porque hay sitios, pero como continuidad del negocio sigo siendo línea 2. Yo me encargo de que la gente haga sus cosas, pero como orquestadora, yo no defino estrategia, yo no digo qué es lo importante, sino que las áreas como un riesgo, ellos definen quiénes son sus procesos críticos, cuáles son sus dependencias del negocio, yo los puedo ayudar a priorizar la respuesta, a cambiar el orden de recuperación, porque hay una dependencia que ellos no ven que yo sí veo, porque yo veo el levantamiento de toda la empresa, ellos ven nada más de sus áreas y yo hago como un consolidado y una priorización y una reordenación de la ejecución, de la recuperación, de lo crítico, lo no crítico. Pero realmente la disponibilidad nos afecta a todos, ¿verdad? A ciberseguridad, al riesgo tecnológico de origen cibernético, al riesgo tecnológico de origen no cibernético, porque si mi empresa tiene una aplicación de Internet Banking y se cae, eso afecta al negocio. Entonces nos afecta a todo, afecta a la continuidad del negocio. Pero eso es una herramienta tecnológica, tecnología tiene que ir a resolver el incidente y a meter mano, entonces también él es responsable de que esté arriba.
Es riesgo tecnológico no cibernético porque al final puede ser un fallo en una aplicación, no es que nadie está atacando, simplemente falló, hubo un tema de capacidad, de un proceso, etcétera. Y al riesgo tecnológico cyber porque ciberseguridad es la CIA, tiene los tres. Y la confidencialidad y la integridad es un problema nada más de seguridad cibernética y de la información y de riesgo tecnológico de tipo cibernético. Porque a la continuidad del negocio no necesariamente lo afectan la integridad ni la confidencialidad. Lo que le importa es que el servicio esté arriba, disponible dentro de unos parámetros aceptados por el negocio en un tiempo X. Desde mi punto de vista, los roles y responsabilidades de un modelo descentralizado de riesgo es de esta forma. Las juntas directivas y los comités delegan la gestión de riesgo TI en el CTO, el CIO o el CISO y el IO, el CISO, a través de las estrategias y políticas, como le estaba diciendo que es lo que hace el gobierno, y los gestores de tecnología y de ciberseguridad rinden cuentas, dan razón de su efectividad en avance o en retraso de sus actividades y sus proyectos, suben propuestas, suben planes. Los gestores de riesgo de estas áreas son responsables de reportar los eventos, los riesgos, los incidentes, documentar y dar seguimiento a la implementación de sus planes de acción o planes de tratamiento del riesgo, que esto es cuando un riesgo no tiene control, se crea un plan de acción para generar ese control o comprarlo, o configurarlo, o hacerlo, o cambiar la política, o hacer una actividad que permita darme cuenta, o que permita evitar o disminuir la probabilidad o el impacto de que ese evento se materialice. Recolectar y entregar periódicamente los indicadores y mantener actualizada la matriz de riesgo y controles de su área. Les puse este dibujito de continuidad del negocio para que tengan presente que para el riesgo tecnológico lo más importante es la continuidad del negocio. Es el riesgo asociado con las dependencias tecnológicas de los procesos del negocio. Tecnología no es la protagonista, es un habilitador. Ahora sí, si tienen preguntas. Miren, aquí les tengo como el enlace de los marcos de gestión, ¿verdad? Si tenemos un marco de gestión para gobierno, podemos tener un marco de gestión para riesgo que puede estar basado en COVID, en ISO 31000, en ISO 27000, en lo que ustedes entiendan que es gestión de riesgo. Y si el área de tecnología se alinea con estos marcos, ITIL, GAFI, ENBUC o cualquier marco, todas esas funciones se van articulando. Lo que les quiero dejar dicho con este dibujo es que como es una función coordinada, es como les puse de los engranajes, ¿verdad? Si uno deja de ejecutar una actividad, se tranca el juego. Tenemos que estar todos moviéndonos cada una de nuestras responsabilidades para que la gestión de riesgos sea efectiva a lo largo de la organización y tenga sentido y se garantice la generación del valor, es decir, que la empresa logre sus objetivos de la manera menos dolorosa posible, enfrentando los eventos, previendo los eventos que pudieran ocurrir. Hay que ver para afuera, hay que ver qué le está pasando a las otras empresas de la industria, del país, del mundo relacionadas, qué de eso te pudiera estar pasando a ti. Hay que mantenerse alerta para que no te pase, o sea, y que sea preventiva y no que vayamos a recoger los vidrios después que se nos cayó toda la vajilla. Yo uso mucho este modelito de capacidad de los procesos. Es muy importante que los procesos estén documentados, que estén gestionados, que los procedimientos existan, que las actividades de control estén documentadas, para que si vienen nuevos recursos, si se va toda la gente de un departamento, usted con los procedimientos pueda reanudar la operación con una respuesta aceptable y conocida. No que eso sea una cosa que nadie sepa que va a salir de ahí, para no entrar en pánico. Ahora yo creo que sí, ya me callé. Espero les haya gustado la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Nada?